Así como están, muchachos, muy buenos días. Gracias, gracias, gracias García por el saludo. Bueno, la clase anterior, yo no pude tener esto física en clase, porque ya les hizo la tarea que un día antes, a las 6 de la tarde, ¿ya? Así que al día siguiente, miércoles, que tenía clase con ustedes, no pude terminar estando presente en la medida que tenía que hacer una serie de trámites en el hospital. Así que se dejó una clase grabada, ya clase grabada que por lo que entiendo la pudieron ver, y de eso también hicieron su temático, hicieron sus domiciliarias. Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es explicar esa clase, aunque ya está explicada, pero de todas maneras vamos a explicarla conmigo en directo, y vamos a hacer el tema de hoy, que es la primavera democrática. Además, recuerden otro dato. Recuerden que la siguiente semana ya tienen examen. Además, ya se colgó su balotario el día de ayer en la noche para que puedan terminar tomando en cuenta más o menos los temas que van a terminar viniendo. Entonces, como la siguiente semana vamos a tener directamente el examen y no vamos a tener una semana previa de repaso como se ha tenido en los exámenes previos, entonces lo que voy a hacer ahora es hacer un repaso de los dos primeros temas y hacemos precisamente la clase del que nos corresponde el día de hoy. Así que hoy ya vamos a estar bien acelerados con el tiempo y les voy a terminar pidiendo mucha atención. Primero, ¿cuáles son los temas que vienen para el examen? Once en guía, tercer militarismo y primera democrática. ¿Qué debemos recordar de once en guía? Hay muchos temas, pero hay algunos puntuales. Primero, recuerda que Leguía va a terminar gobernando entre 1919 y 1930, por eso el nombre del oncenio, por los 11 años que va a durar este periodo. Recuerda que Leguía, como candidato a la presidencia, planteaba de que no puede ser posible que el Perú, que está a 2 años de cumplir sus 100 años de declaración de independencia, sea un país ligado a la agricultura y a una economía atrasada, ya ligada al campo, al llanaconaje y a la servidumbre. Entonces él propone un discurso llamado con el nombre de la Patria Nueva. La Patria Nueva implicaba, número uno, retirar a la oligarquía del partido civil del control del Estado, que ha gobernado durante los últimos 20 años, y reemplazarlos con clase media, profesionales, intelectuales, que no solamente serán miembros ahora del gobierno, sino que además terminarán siendo un grupo numeroso de votantes que terminarán respaldando a Leguía en su idea de quedarse mucho tiempo en el poder. Segundo, Leguía planteaba una modernización del Estado, y esa modernización del Estado implicaba el desarrollo de la banca y la industria. Problema, decía Leguía, no venimos teniendo en el Perú una burguesía industrial nacional que pueda promover dicho desarrollo. Pero ya que no lo tenemos dentro, lo podemos conseguir de afuera. Leguía terminaba planteando que su proyecto de modernización podría ser financiado y respaldado por la economía norteamericana, ¿ya? Así que la segunda característica importante de la ONCE Leguía, además de desplazar al Partido Civil del gobierno, es generar una alta dependencia económica de los Estados Unidos. Algo que les decía en esa clase, no te olvides, es que Estados Unidos no nos regala plata, nos presta plata con intereses, ¿ya? Con intereses. ¿Y de dónde sacaba tanta plata Estados Unidos? Acabada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se le más, o sea, con el 60% de las reservas de oro mundial, así que por lo tanto va a prestarle dinero no solo al Perú, sino a todos los países de América Latina, generando una dependencia de ellos hacia Norteamérica, ¿ya? Y el Perú está dentro de esa ola. Recuerden que nuestra deuda externa pasa de 10 a 100 millones de dólares y dependemos tanto de los Estados Unidos que vamos a tener que favorecerla en varias oportunidades. En aspectos empresariales, vamos a favorecer a sus empresas. Por ejemplo, la Peruvian Corporation se le va a terminar entregando los ferrocarriles a perpetuidad y a la International Petroleum Company, a la IPC, le vamos a terminar eliminando la deuda tributaria que nos tenía y se le permite trabajar con el control del petróleo de Talara desde 1922 en adelante, a través del laudo de París. También se le va a terminar cediendo a Colombia el llamado trapecio amazónico para que tenga salida al río Amazonas a través del puerto de Leticia por presión de los Estados Unidos, que había tenido un problema con Colombia, pues promovió la independencia de la provincia de Panamá del territorio colombiano. Un momentito, por favor. Pues en ese sentido teníamos esa segunda característica en particular. Tercero, recuerda también que durante la época del oncene de Leguía van a terminar naciendo los llamados partidos políticos de masas, ¿ya? Recuerda que en este periodo
se va a terminar poniendo dentro del discurso de los partidos políticos y dentro de su organización a sectores antes que no eran tomados en cuenta, a los obreros por un lado, ya, y a los campesinos por el otro. De tal manera, ya de que el APRA, nacido en México en 1924 por ahí de la Torre, planteaba que quien debería gobernar el país terminaba siendo la clase media, profesionales industriales con ideas de progreso y modernización del país, con apoyo de los obreros. ¿Ya? José Carlos Mariátegui, ya, crítico, periodista del gobierno de Leguía, expulsado, al igual que ahí de la Torre, pero elegantemente con una beca, terminó regresando de Europa y termina fundando en el Perú el Partido Socialista del Perú. El Partido Socialista Peruano planteaba que quien debería gobernar el país terminaban siendo los obreros, tomando en cuenta el modelo de la Revolución Rusa, ¿ya? Con apoyo de los campesinos, un gobierno proletario. ¿Ya? Este argumento, esta situación le va a terminar dando vida a los dos partidos políticos mejor organizados, ¿ya? De este periodo, ¿ya? De este periodo. Y no solamente este periodo, sino del siglo XX en general, del siglo XX en general. Ahora, ¿qué más hay que considerar? Recuerden también que en el plano internacional el gobierno de Leguía va a terminar firmando con Chile el llamado Tratado de Lima o Tratado Rabla-Gamo-Figueroa-Larraín. En el tratado, recuerden que se establece el tema de Tacna y Arica. Recuerda que en 1893, después de 10 años de acabada la guerra contra Chile, se debió hacer un plebiscito, una consulta popular, para que Tacna y Arica decidan si se quieren quedar con Chile o regresar al Perú. Recuerda que Chile se negó, y se negó así por varios años, y el Perú no tenía la fuerza militar para presionar. Durante la oncena Leguía, sí se va a terminar modernizando, en cuestión de armas, al ejército, a la marina y la fuerza aérea. Y por presión militar se terminó estableciendo, o se terminó obligando a que Chile negocie un acuerdo con nosotros. En ese acuerdo se estableció de manera pragmática por el Perú algo bien simple. Somos dos países, son dos provincias en disputa. Tú, Chile, quédate con Arica, que está más cerca, y yo me quedo con Tacna. Y se acabó la situación. Yo te decía la vez pasada en clase, eso es un punto siempre de discusión. Leguía perdió un territorio o ganó un territorio. Lo que yo siempre termino mencionando es que Leguía terminó recuperando uno, porque en realidad ya lo habíamos perdido. De 1883 hasta 1929, en que se trató de Ancón, han pasado 46 años y durante ese tiempo no se había hecho nada. Leguía lo que hizo fue mejorar la fuerza militar para terminar viéndose amenazante y obligar a Chile a negociar. Repito, si había plebiscito, lo más probable es que perdamos los dos territorios, ¿ya? Así que era mejor recuperar uno que quedarse sin nada, a mi entender, ya a mi entender. ¿Qué sucedió al final? Ya, no te olvides tú. Recuerda que Leguía desplaza al Partido Civil del control del Estado, de los puestos de gobierno, de los ministerios, del Poder Judicial, de las alcaldías. Pero no significa que la oligarquía hacendaria terrateniente que formaba el Partido Civil, los grandes empresarios, hayan sido eliminados, ¿ya? Para nada. Leguía, yo les dije la vez pasada, de manera simbólica, que los tenía agarrado del cuello contra la pared. Suficientemente fuerte para poder inhabilitar su movimiento, pero no tan fuerte como para romperles el cuello y eliminarlos. No, ellos seguían siendo empresarios exitosos. Sus negocios crecieron todavía más durante la época en la que Leguía. Pero en 1929 se produce un problema, ya lo hemos visto también en clase, el crack. Se produce la caída de la bolsa de Nueva York de los Estados Unidos y con ello la Gran Depresión, la expansión de la crisis. Cuando hablamos de la Gran Depresión, recuerden ustedes, muchachos y muchachas, qué es lo que pasó. Recuerda, número uno, se termina produciendo la caída de industrias, de empresas, de la banca norteamericana, se pierde mucho puestos de trabajo, se devalúa el dólar y Estados Unidos en su reacción lo primero que hizo fue, uno, ya no dar préstamos, ¿ya? Y un país que dependía de los préstamos con el Perú se reduce drásticamente la importación de materias y un país exportador de materias como el Perú 80% de sus exportaciones, ¿ya? Comienza a retirar sus inversiones a otras partes del mundo. Y cuando se retiran empresas norteamericanas del país, no solamente hay gente que se queda sin trabajo, sino empresas que le brindaban servicios que también se quedan en la nada. Y así que la crisis se internacionalizó. En ese momento, como siempre, la gente le echa la culpa al presidente. Y la población salió a las calles a protestar pidiendo el retiro de Leguía y hasta un cambio del sistema de gobierno. Pero, aprovechando la de Leguía, la oligarquía hacendaria del ex Partido Civil, que había perdido el poder durante la época del oncenio, pues va a terminar reapareciendo mediante un golpe de Estado militar, con Luis Miguel Sánchez Cerro a la cabeza, dándole paso a esto que, repito, en video has visto y que se le conoce con el nombre del tercer militarismo, ¿ya? Cuando hablamos del tercer militarismo, muchachos y muchachas, hay que recordar lo siguiente, ¿ya?
el tercer militarismo, como dice acá, es el periodo de 1930 a 1939. En la cuarta década del siglo XX, durante toda esa década, ya vamos a tener militares en el gobierno. Punto uno. Punto dos, ya, punto dos. Cuando hablamos del tercer militarismo, insisto, hay que recordar lo siguiente. ¿Qué es el tercer militarismo? Es un periodo de gobiernos militares. ¿Quiénes van a ser los militares que gobiernan? Sánchez Cerro y Óscar R. Benavides. Gobiernos además de tendencia autoritaria. ¿Qué cosa era un gobierno autoritario? Lo vimos la vez pasada con Leguía. Para que un gobierno sea autoritario necesita tres características. Número uno, el presidente o el poder ejecutivo controla los otros poderes del Estado, el legislativo y el judicial. Segunda característica, para que un gobierno sea autoritario, manipula las leyes. Así como Leguía cambió la Constitución, reformó para que pueda reelegirse varias veces. Y tercero, Leguía fue un gobierno autoritario porque terminó eliminando a sus opositores. Esas mismas características de autoritarismo las vamos a ver durante la época del tercer militarismo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Número uno, recuerda que Sánchez fue gobierno por golpe de Estado. Por golpe de Estado. Número dos, recuerda que R. Benavides va a terminar teniendo un congreso ya que él manipula para que anule el proceso electoral y se pueda terminar quedando en el gobierno. Establecen una nueva constitución ya favorable a los intereses de la oligarquía y persiguen a los partidos que representan cambios, el APRA y el Partido Comunista. Y eso te lo explico por otro lado. El contexto internacional es importante. A nivel internacional, recuerden, 1922, Benito Mussolini llega al gobierno. El primer país que se hace fascista es Italia. ¿Qué cosa era el fascismo? En Europa, el fascismo se entendía como una ideología y un partido que defendía los intereses de la burguesía. Comenzamos por ahí. El fascismo termina siendo partidos políticos que defienden los intereses de la burguesía. La burguesía se encuentra muy temerosa en Europa. ¿Por qué? Porque después de la Primera Guerra Mundial, y peor aún, después del crack de 1929, la economía capitalista se terminó viendo muy golpeada. Y producto de ello, y además producto de la victoria de una revolución comunista en Rusia, los partidos comunistas comenzaron a crecer y a multiplicarse, amenazando la propiedad privada, que es la base del sistema capitalista burgués. Entonces, voy a repetirlo. En 1921, el grupo de empresarios más poderosos de Italia, la Sociedad Nacional de Industrias, financia el nacimiento de un grupo militarizado formado por personas que han participado en la Primera Guerra Mundial para que anulen los movimientos de tendencia comunista tanto en el campo como en la zona urbana, tanto campesinos como obreros. Y ya que de manera exitosa y por la fuerza terminaron reprimiéndolos, se terminó dando paso a un partido político que es el Partido Fascista. El Partido Fascista era pro-burgués, era antiliberal y antidemocrático. No estaban a favor del sistema de las elecciones, porque debía haber un solo partido controlando el gobierno. Terminaban siendo sobre todo anticomunistas y totalitarios. Esa característica, repito, nace en Italia, pero tras el crack del 29 y con la caída poderosa que va a terminar teniendo el capitalismo en ese momento, pues el fascismo se multiplica y va a terminar teniendo más fuerza en otros países. Los casos más emblemáticos van a ser España, Portugal y sobre todo Alemania. Ahora, producto del crack del 29 y la amenaza del avance del comunismo, Estados Unidos termina viendo con muy buenos ojos el fascismo. El fascismo parecía ser un método radical, pero efectivo, para poder evitar el avance del comunismo. Por eso mismo que Estados Unidos comienza a apoyar golpes de Estado militares de tendencia fascista para intentar o para frenar el avance comunista en América Latina. En Perú se respalda al golpe de Estado de Sánchez Cerro, en Nicaragua a Anastasio Somoza, en Brasil a Getúlio Vargas, en Paraguay a Gonzalo Stroessner, y así podemos mencionar a muchos otros más. En el caso peruano, repito, estos grupos de tendencia fascista no van a terminar defendiendo burguesía nacional, porque no la hay, pero van a defender al grupo que tradicionalmente mantenía el poder, que era la oligarquía hacendaria de terratenientes. Por eso mismo, durante la República Aristocrática, quienes gobiernan son los hacendados terratenientes, la oligarquía hacendaria. Durante el onceno de Leguía, el poder pasa a manos de Leguía con apoyo de la clase media,
Y durante el tercer militarismo, quienes el rostro de gobierno son los militares, pero el grupo que tiene el poder termina siendo la oligarquía sectaria. Todo aquel que esté contra la oligarquía va a terminar siendo declarado enemigo del Estado, perseguido, encarcelado, humillado, debilitado. Ya debilitado. Es lo primero que se hace con los leguistas, pero también se hace con el APRA y el Partido Comunista del Perú. Ambos van a terminar siendo perseguidos e ilegalizados para que no amenacen los intereses de la oligarquía y que se pueda mantener en el poder. Primer punto, ese es con respecto a las características generales en el aspecto político del tercer militarismo. En el aspecto económico, ¿qué sucede? Recuerden, del 29 al 33 en los Estados Unidos se vive la llamada Gran Depresión, la expansión de la crisis, lo que ya te dije, cierre de empresas, quiebra de bancos, gente sin trabajo, devaluación monetaria, importaciones reducidas, préstamos anulados, etc. Esto arrastra al mundo en general a un periodo llamado como la Gran Depresión. Pero en 1933, y supongo que ya lo vieron en su curso de historia universal, al gobierno Franklin Roosevelt establece una política en el nombre de Deal, el New Deal. El New Deal. El New Deal es una propuesta por la cual el Estado va a intervenir duramente en la economía. Ya. Es una propuesta por la cual el Estado interviene duramente en la economía. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Incrementando el salario de los trabajadores, ¿ya? O, por ejemplo, promoviendo grandes obras de construcción, carreteras, represas, rascacielos, etc. El Estado va a terminar haciendo una fuerte inversión pública para de esta manera comenzar a alentar el trabajo y el consumo interno. A partir de esto, en el año 33, la economía de los Estados Unidos comienza a fortalecerse. Y en 1936, Estados Unidos podría decir que ya había salido de la crisis, comenzando nuevamente a hacer préstamos internacionales. Por eso mismo, en el aspecto económico dice, durante la época del tercer militarismo nos encontramos en el periodo de la Gran Depresión Mundial del sistema capitalista, y que va a tener una lenta recuperación a partir del año 33 y que en el 36 recién se va a comenzar a observar ello. Producto de esto, dos cosas. Uno, ante los pocos préstamos que terminan dando los Estados Unidos, ¿ya? Entonces el Estado peruano tiene que intervenir en la economía, ¿ya? ¿Cómo? Formando bancos para poder alentar la producción nacional, por ejemplo, o terminar realizando obras públicas para generar puestos de trabajo. Cuando en el año 36 la economía de Estados Unidos crece, nos comienza a dar préstamos y se pueden hacer más obras, como la carretera panamericana, la carretera central, que en un momento vamos a pasar a recordar. En el tema internacional, la amenaza de guerra con Colombia te la explico ya con el gobierno de Sánchez Cerro. En 1930, recuerden, Sánchez Cerro dio un golpe de Estado contra un debilitado Leguía, y producto de esto, se forma la Junta Militar de Gobierno. O sea, no es que Sánchez Cerro se vuelve presidente de la República, no, se vuelve presidente de la Junta Militar. Pero recuerden que la crisis económica aún seguía siendo muy dura. No es que llegó Sánchez Cerro y todo fue felicidad. No, la crisis económica seguía siendo muy dura y las protestas en las calles muy grandes. ¿Ya? Sánchez Cerro, ya, la Junta Militar de Gobierno, para poder sacarse un poco ya esta imagen de que ellos terminan siendo los culpables de la crisis, van a terminar estableciendo el Tribunal de Sanción Nacional, diciendo que todo lo que está pasando acá no es parte de la crisis internacional, sino que es culpa del corrupto Leguía que iba a sacar el gobierno. Y ya que Leguía era corrupto y sus funcionarios también, entonces el Tribunal de Sanción Nacional sirvió para poder perseguir y encarcelar y enjuiciar a muchos miembros de la época del 11 de Leguía. Te dije la clase pasada, te dije en el video, de que de los casi 100 miembros del partido de Leguía que fueron llevados a la cárcel, solamente dos terminaron siendo declarados culpables. No porque los demás fueran inocentes, sino porque lo que se hizo fue una cacería de brujas. O sea, tú eres leguista, a la cárcel. Solamente era para qué. Número uno, era una venganza. La oligarquía hacendaria que está regresando al poder se vengó de Leguía que los había sacado. ¿Ya? Está intentando callarlos para que no hagan o digan algo en su contra. Leguía, desde la cárcel, escribe un libro ya en donde acusa a Sánchez Cerro de terminar siendo solamente el perro guardián de los intereses de la oligarquía. ¿Ya? Y eso debilitó mucho más la imagen de Sánchez Cerro, que se retira de la Junta Militar y deja en el cargo a otros funcionarios hasta que asume David Samanez Ocampo.
David Samanez Ocampo hace dos cosas. Uno, la creación del Jurado Nacional de Elecciones, y dos, la convocatoria a elecciones presidenciales. ¿Ya? ¿Ya? Repito, ¿eh? Lo que él va a terminar haciendo es el Jurado Nacional de Elecciones y la convocatoria a elecciones presidenciales. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo, muchachos? En este proceso electoral, hay dos candidatos de fuerza. Uno es Sánchez Cerro, quien encabeza un partido nuevo de tendencia fascista, y no te olvides de este dato porque nos interesa para el avance de hoy, que es el partido de la Unión Revolucionaria, ¿ya? La Unión Revolucionaria, ¿ya? No solamente está Sánchez Cerro con la Unión Revolucionaria, sino que recuerden que este personaje enfrenta a Ayala Torre, líder del Partido Aprista Peruano, del Partido Aprista Peruano. Ayala Torre, ¿ya? Ayala Torre termina perdiendo el proceso electoral, ¿ya? Pero él termina argumentando de que esto no ha sido legal, ¿ya? Sino que ha habido un proceso fraudulento. Y los apristas del primer día ya van a terminar haciendo protestas en las calles, ya más o menos como Keiko y López Aliaga contra Castillo, ¿ya? Protestas en la calle diciendo que ha habido fraude. Te decía la vez pasada en el video que esto no fue así. Sánchez Cerro termina ganando por una cuestión bien simple, ¿ya? Él era militar y la gente considera que ante la crisis los militares tienen que poner orden por la fuerza, como se piensa hasta ahora. Segundo, de que él había retirado al corrupto de la guía del gobierno y la gente precisamente le terminaba en parte dando gracias de eso. Y tercero, que Sánchez Cerro, tenía color chaufa, él tenía color popular, ya él era marroncito. Y esto va a terminar siendo utilizado como una cuestión de que él es del pueblo, como precisamente la gente que vota. Y esto va a ser el símbolo de su victoria. Pero insisto, a los apristas le van a hacer la vida imposible. Ahora, como le venían haciendo protestas por todos lados, Sánchez Cerro estableció una medida autoritaria. ¿Ya? Todo opositor va a ser perseguido. Ley de emergencia. Con la ley de emergencia se recortan las libertades individuales. Tú no tienes derecho a opinión, se cierran las clases en la Universidad de San Marcos, se cierra el diario La Tribuna, que era el diario aprista que criticaba el gobierno, y muchos dirigentes del Partido Comunista van a terminar siendo encarcelados. Mientras tanto, habían otros eventos más. Número uno. Producto de la crisis económica internacional, el Perú había convocado una misión económica de los Estados Unidos. Para decirnos más o menos qué hacer. Llega la llamada misión Kenmeder. La misión Kenmeder va a terminar estableciendo la llamada ley de bancos. La ley de bancos estableció tres grandes campos. Número uno, el encaje legal, que ahí está en la diapositiva. ¿Ya? El encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? El 10% del capital bancario, el 10% del capital que tienen los bancos, no puede ser gastado en préstamos ni inversiones, sino que ese 10% se le tiene que dar a un banco del gobierno, al Banco Central de Reserva. Y con ese 10% de cada uno de los bancos, ¿qué es el BCR? Dos cosas. Compra y vende dólares para intentar mantener la economía estable. Y número dos, va a terminar haciendo un seguro bancario. Los bancos van a quebrar con producto del 9, entonces va a terminar estableciendo seguro, volviendo parte del dinero que la gente había terminado invirtiendo, ¿ya? Para intentar salir del hoyo de la crisis más rápidamente que en los años anteriores. Bacán. Tercero, la otra cuestión es, insisto, como hay una crisis económica internacional y los préstamos y las inversiones se han reducido, se termina promoviendo que el Estado mismo termina creando bancos para promover la economía nacional. Y es así que se crea la banca de fomento a través de dos bancos, el Banco Agrícola y el Banco Industrial. El Banco Agrícola no servía para prestarle dinero a Juanito el campesino, ¿ya? Sino para prestarle dinero a los grandes hacendados de la costa y los grandes jamonales de la sierra. No hay que olvidar que quien gobierna el Perú son los militares, pero quien realmente tiene el poder termina siendo los grandes hacendados. Así que ellos han hecho un banco para prestarse plata a ellos mismos, ¿ya? Con el dinero de la población.
Y por otro lado está la banca industrial, para prestar dinero al desarrollo de una burguesía industrial nacional, que había pero que era muy poca, y que ahora con este dinero se va a comenzar a fortalecer. ¿Ya? Otro dato, más. En 1932, después de empate, se estableció una nueva constitución para el país. Y la nueva constitución para el país se estableciendo la llamada Ley de Partidos Internacionales. ¿Ya? Ley de Partidos Internacionales. ¿Qué decía esta ley? Decía que todos aquellos partidos políticos con filiación extranjera no podían participar dentro de la vida política nacional. La pregunta es, ¿y quiénes son estos? Bueno, en el Perú terminaban siendo dos. Uno terminaba siendo el Partido Aprista Peruano, nacido en México, ya en 1924 por ahí de la Torre, así como nació en México no puede participar de la vida política peruana, ya. Y el otro el Partido Comunista Peruano, ya, que se llamó así después de la muerte de Mariátegui, relacionado al Partido Comunista de la Unión Soviética. Por lo tanto, se le alejaba de la vida política nacional. Con esos argumentos, los dos partidos con una mayor cantidad de seguidores, los dos partidos de masas, eran sacados de la legalidad para que la oligarquía tenga y mantenga el poder del gobierno en sus manos. El segundo punto importante es que se debatió arduamente sobre si las mujeres deberían tener derecho o no a elegir funcionarios del gobierno. Y la conclusión es que no deberían. No deberían porque la mujer tiene una vida privada, tiene una vida doméstica, no conoce la calle, no gana dinero, no conoce la realidad nacional y por lo tanto no debe emitir opinión porque va a ser influenciado por la Iglesia Católica o por sus padres o sus maridos, pero no porque puedan tomar decisiones propias. Ya que se negó la posibilidad de que la mujer tenga derecho al voto, y eso ponía al Perú como uno de los únicos países de América Latina, ya de los países civilizados de Occidente, que no daban derecho al voto a la mujer, para no hacer roche se terminó estableciendo una medida, que es el derecho al voto municipal femenino. Ya se le dijo, ¿no? La mujer va a terminar así como, le vamos a dar derecho a que practique ¿ya? Su derecho ciudadano. Y va a poder elegir, pero solamente va a poder elegir alcaldes. Y solamente las mujeres mayores de edad que sepan leer escribir. Esa ley también fue falsa. ¿ya? La ley se hizo, pero recuerda que quien escogía a los alcaldes era el presidente y el Ministerio del Interior. De tal manera que no había alcaldes electos sino hasta 1963. Así que, por lo tanto, la ley estaba ahí, pero solamente era un saludo a la bandera porque no servía de nada. ¿ya? Finalmente hubieron algunos temas complicados para Sánchez Cerro. Uno, se produce el levantamiento aprista en Trujillo, ya protestando contra la dictadura de Sánchez Cerro y el encarcelamiento de sus líderes. Ellos toman el cuartel de Trujillo, el cuartel O'Donovan, y la Fuerza Aérea y el Ejército los asesina. 3.000 muertos dicen los apristas, 300 dicen los militares, pero no importa el número de muertos, la imagen pública de Sánchez Cerro se debilita porque lo consideran un asesino, ¿ya? Producto de ello, lo que va a terminar sucediendo es que la imagen de Sánchez Cerro se debilita y Sánchez Cerro tiene que buscar la fórmula de incrementar nuevamente su imagen. ¿Qué cosa es lo que pasó? ¿ya? Se produce el llamado incidente de Leticia. Te explico, y eso ya te lo había hecho hace un rato. 1922, Tratado Salomón Lozano, se le entrega a Colombia, el trapecio amazónico que va, o que le da salida precisamente a través del puerto de Leticia al río Amazonas, a Colombia. Bacán. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Lo que va a suceder luego de esto, es que desde ese año 1922 en adelante, la población del puerto de Leticia en muchas ocasiones terminó saliendo a las calles a sacar bandera colombiana del puerto y poner bandera peruana reclamando su retorno al país, que es más o menos lo que aparece en esta imagen que está en la parte inferior derecha. Hay población de Leticia que dice viva Leticia peruano, viva el Perú, o sea, reclamaban que ellos querían regresar al país. El ejército colombiano siempre les metía golpe y volvía al orden, ¿no? Pero ahora Sánchez Cerro, repito, ante las críticas por haber matado a apristas, aprovecha la situación y manda un discurso nacionalista. Leticia es peruano, elegía corrupto, que yo saqué el gobierno, entregó nuestro territorio y lo vamos a recuperar. La gente se olvidó de los muertos apristas y comenzó a moverse tropas hacia la frontera con Colombia con Óscar R. Benavides a la cabeza, y se comenzó a preparar tropas en Lima para llevarlas a la frontera. El día que Sánchez Cerro los está despidiendo a las tropas limeñas, ¡pum, bum! Una balacera y muere Sánchez Cerro. Se acusa a una aprista de haberlo asesinado, pero lo más raro, y siempre digo esto, es que a la muerte de Sánchez Cerro ya sucede algo. Un día antes de su muerte, el Congreso está yendo de emergencia desde la frontera a Óscar
Benavides, que estaba haciendo la guerra, ¿ya? Lo terminó sacando del campo de batalla, ¿ya? Al día siguiente muere Sánchez Cerro, un día después. La primera medida de Benavides terminó siendo eliminar la guerra contra Colombia, ¿ya? Estableciendo un gobierno de paz, ¿ya? Por eso dice acá, Benavides, paz y concordia. ¿Qué cosa es lo que él establece? Leticia es de Colombia y no lo voy a terminar de reclamar. Segundo, él va a dar una ley de amnistía general. Él va a decir, yo gobierno me olvido del asesinato del presidente Sánchez Cerro y ustedes, apristas y comunistas, olvídense de las persecuciones, encarcelamientos o muertes que había en su contra. Si nosotros nos olvidamos, amnistía, entonces no sucedió nada. Si no sucedió nada, nadie tiene por qué ser encarcelado. Los dirigentes apristas firmaron automáticamente. Benavides tiene esa aura de ser un presidente pacífico, de no querer una guerra externa ni interna. Orden, paz y concordia era la imagen del gobierno que quería dar. Pero yo siempre menciono que Benavides es un gobernante fascista. El fascismo, como el de Hitler y de Mussolini, no tiene que ser asesinatos, por si acaso. Lo que va a terminar haciendo Benavides es terminar utilizando dos guantes, el guante blanco y el guante de hierro, ¿ya? El guante blanco y el guante de hierro. ¿Cómo es el guante blanco? El guante blanco es terminar ofreciendo una serie de beneficios a la población, sobre todo a la población popular, a los sectores obreros, a los sindicatos, para que dejen de oponerse al gobierno y se pongan en favor del Estado. Con esto, la principal medida que va a terminar estableciendo Óscar R. Benavides será la creación del Seguro Social Obrero Obligatorio, ¿ya? ¿Qué significa ello? ¿Ya? ¿Qué significa ello del Seguro Social Obrero Obligatorio? Significa que, a ver, ¿cómo lo ponemos? El Seguro Social Obrero Obligatorio significaba de que el empleador, el dueño de la empresa donde tú trabajas, tenía que terminar pagando un dinero extra como seguro, ya, por cada trabajador que tenía. ¿Qué cubría este seguro? Todo. El seguro terminaba cubriendo accidentes dentro del centro laboral como accidentes fuera del centro laboral. Tú puedes estar jugando pelota, en este momento te rompe la pierna, el seguro paga por eso. Si tu esposa tiene una enfermedad o tiene que dar a luz, el seguro paga por ello. Si tus hijos tienen alguna enfermedad, el seguro paga por ello. De tal manera que los obreros estaban contentos. El gobierno ha hecho una medida que les favorece completamente y será una forma de que Benavides intentaba jalar a los obreros de su lado y alejarlos de los partidos de izquierda, que eran los subversivos, que eran el APRA del Partido Comunista. Pero por otro lado tiene el guante de hierro. Este personaje termina trayendo una misión policial italiana, fascista, para que termine creando la sección antimotines de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, para terminar reprimiendo a golpes las protestas callejeras precisamente de estos grupos y hasta asesinando a gente que terminaba criticando su gobierno. Así de radical va a terminar siendo Benavides también. En 1936, el Congreso de la República, hasta el 36 debió gobernar Benavides, él debía culminar el periodo presidencial de Sánchez Cerro. Pero en el 36, el Jurado Nacional de Elecciones eliminó el proceso electoral que se venía llevando, argumentando que todos habían terminado mintiendo en sus hojas de vida, dado que algún error tenían en su inscripción, y así que por lo tanto terminaron manteniendo a Benavides durante 3 años más en el gobierno hasta el 39. A partir del año 36, como te dije hace un rato, la economía de los Estados Unidos comenzó a crecer. Y producto de esto, ya Estados Unidos comenzó a dar préstamos. Ya no como en la época del oncenio, en que nos prestaban para que gastemos en lo que queramos. Ahora nos van a prestar para lo que ellos quieren que nosotros gastemos. ¿Qué cosa es lo que ellos querían? Estados Unidos, ya que había comenzado a invertir en su país en grandes kilómetros de vías de carretera, generó un montón de puestos de trabajo, y además de eso un fuerte comercio interno, Estados Unidos va a terminar promoviendo la construcción de una carretera que una toda América, desde Alaska en el norte hasta Chile en el sur, la carretera panamericana. Cada país iba a terminar poniendo ya plata para su tramo de la construcción de la carretera, pero como no teníamos plata, Estados Unidos no lo iba a prestar. Ese terminaba siendo el plan. Ese terminaba siendo el plan. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, si bien Estados Unidos nos prestaría la plata y nosotros le teníamos que devolver con intereses para lo que Estados Unidos quería, recuerden ustedes que Benavides acepta, porque con esto se generan muchos puestos de trabajo inmediatos, en el aplanamiento del territorio, concreto, asfalto, la construcción de la carretera y todo lo demás. Con eso, Benavides comienza a dar puestos de trabajo y la gente está más calmada. Segundo, se va a construir la carretera central para tener acceso a las minas. Tercero,
Se va a terminar construyendo, ya se va a terminar construyendo la ampliación del puerto del Callao, la construcción del puerto de Matarani, así que por lo tanto Estados Unidos amplía, ya amplía sus préstamos y América Latina acepta, dependiendo cada vez más de los Estados Unidos, para poder realizar obras públicas y terminar saliendo poco a poco de la crisis internacional. Ahora, con eso ya repasamos ya lo que se hizo la vez pasada en el video y ahora lo hemos hecho en vivo. Pero, nos pasamos a ver inmediatamente el próximo tema. El próximo tema, el que nos corresponde realmente para la clase de hoy, es el tema de la primavera democrática. ¿Ya? El caso de la primavera democrática. Entonces vamos a trabajar con esta primavera democrática de inmediato. Mira, en el año de 1939, a ver, ahora sí, quiero saber quiénes están vivos y quiero que me digas tú, ya quiero que me digas tú, lo siguiente, ¿qué evento internacional importante se inicia en el año 1939? ¿Ya? A ver, habla. ¿Qué evento internacional importante se inicia en 1939? A ver, aquí me da una respuesta por el chat. ¿Quieres saber tu micro y hilo? Porque es una respuesta facilita. ¿Ya? Ahí me está diciendo Ato y me está diciendo Andy Chamorro que la respuesta es la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. En 1939 nace la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante ese dato? Porque lo hemos visto hace algunas semanas atrás. Cuando se produjo la primera, no la segunda, la Primera Guerra Mundial, recuerda que eso al Perú le terminó siendo muy conveniente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un incremento de la exportación de materias primas. Vamos a terminar exportando, ¿qué cosa? Vamos a exportar alimentos, que Estados Unidos los enlata y se los vende a los aliados. Vamos a exportar hierro, ¿ya? Y cobre, que Estados Unidos lo utiliza para poder hacer sus maquinarias y sus armamentos. Vamos a terminar vendiendo lana y algodón, que Estados Unidos lo usa para poder hacer uniformes. Así que, por lo tanto, la guerra mundial fue muy favorable. Favorable para empresarios que terminaron teniendo la oportunidad de producir y vender recursos en los Estados Unidos ganando mucha plata. Favorable a la población que va a terminar teniendo puestos de trabajo. Y favorable al Estado que va a ganar plata por impuestos. ¿Ya? Todos se beneficiaron. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, el presidente aún era Óscar R. Benavides. Óscar R. Benavides. Pero ahí Estados Unidos va a terminar poniendo un freno. Recuerda que en la Segunda Guerra Mundial hay dos grupos que se enfrentan. Por un lado tienes a los aliados, que están conformados por Inglaterra y Francia, y a la cual se le suman la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y en el otro bando tienes al eje. Y tienes el eje termina siendo Alemania, Italia y Japón. ¿Ya? Esos son los dos bandos enfrentados. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? En este conflicto, en este enfrentamiento entre estos dos bandos, sucede algo en particular. ¿Ya? Sucede algo en particular. Estados Unidos de frente definió que el enemigo termina siendo el fascismo. ¿Ya? El enemigo es el fascismo. Así que Estados Unidos le dijo a los países de América Latina algo bien simple. Mira, está comenzando una gran guerra, como la de la vez anterior, como la Primera Guerra Mundial, en la cual ustedes ganaron mucha plata por exportar muchas materias primas que yo compré. ¿Quieres volver a ganar la misma cantidad de plata? Todo el mundo dijo, sí, por supuesto. Estados Unidos dijo bien simple. Solamente pongo una condición. Yo voy a tener comercio con aquellos países que no tengan gobiernos fascistas. Así que partidos de diferente tendencia se van a ver obligados a unirse en contra de un posible gobierno fascista. En el caso peruano, recuerden que el partido fascista era la Unión Revolucionaria, así que se tuvo que hacer alianzas en contra de ellos. ¿Por qué se le llama este periodo como la primavera democrática? ¿Qué es la primavera? Bueno, la primavera termina siendo la estación del año en la que estamos viviendo en este momento, en la que se produce un clima más soleado, las plantas florecen, ya las abejas y las mariposas terminan revoloteando, así que termina siendo un periodo, digamos así, estacionalmente alegre. Pasamos del invierno, del frío, a un clima más templado, caluroso, alegre. ¿Ya? En la primavera es eso, el florecimiento. ¿Qué es la democracia? ¿Ya? La democracia, recuerden que etimológicamente la palabra significa poder del pueblo, o sea, que el pueblo toma las decisiones. Pero recuerden que eso es falso, eso ya lo he dicho antes. Cuando hablamos de la democracia, ¿a qué nos referimos? La democracia real. La democracia termina siendo un grupo de personas organizadas a través de diferentes partidos políticos que tienen intereses económicos o políticos personales, empresariales personales.
y que buscan llegar a tener el control del Estado, dirigir el gobierno, para establecer leyes que beneficien a su grupo y debiliten al contrincante. Ahora, esa es en general la democracia, ¿ya? Ahora, para que uno de estos grupos llegue al poder necesita los votos de la población. Por eso es que dentro de su plan de gobierno dirán, vamos a seguir este modelo de crecimiento que favorece a su grupo, pero también vamos a hacer medidas favorables al pueblo para que el pueblo vote por ellos. Esa es la política. Lo segundo a tomar en consideración es que la democracia se caracteriza por uno, los procesos electorales. O sea, en un gobierno autoritario, alguien llega y se mantiene por la fuerza en el poder. En una democracia, tú llegas mediante votos. Segundo, recuerden que en la democracia hay alternancia de gobiernos. O sea, gobierna una persona y no se queda en el poder 15, 20, 35 años. No. Esta persona llega al gobierno, culmina, se produce un proceso electoral y otra persona pasará a gobernar. Existen gobernantes y oposición. Es parte precisamente del sistema de equilibrio que se establece dentro de la democracia. Entonces, en la primera democrática vamos a tener eso. Salimos de un gobierno militar autoritario y pasamos a un gobierno de civiles que llegan al gobierno por procesos electorales, en donde se evita gobiernos autoritarios de tendencia fascista, ¿ya? Porque además está el contexto importante de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? No te olvides tú. Vamos poco por poco a ver este proceso. En realidad este tema es corto, ¿ya? Solamente les estoy presentando 3 o 4 diapositivas, nada más. De la primera, que estoy poniendo ahorita, la que va a continuación, termina siendo una diapositiva con las características generales del periodo de la primavera democrática. La primavera democrática va entre 1939 ¿ya? Hasta 1948. ¿ya? La primera característica es que el gobierno es un gobierno de civiles, o sea, no gobiernan militares. Los civiles que van a gobernar son dos. ¿ya? Uno está acá, y su nombre es Manuel Prado Ugarteche, y el otro va a ser José Luis Bustamante y Rivero. ¿ya? José Luis Bustamante y Rivero, que está su imagen. ¿okay? Pues tenemos a dos personajes civiles en el gobierno. ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿Qué es la primavera democrática? Ya sabemos que los presidentes son Prado y Bustamante, ellos son los rostros del gobierno. Pero detrás de estos rostros hay un grupo de poder. Hay un grupo de poder, eso lo que hay que tomar en cuenta. No gobierna el presidente es el rostro de un grupo de personas que está detrás. ¿Y quién es el grupo de poder? Recuerden, República Aristocrática, los grandes hacendados. ¿ya? Consejo de Guía, la clase media. Tercer militarismo, los grandes hacendados terratamente. La primavera, el grupo que va en el gobierno haciendo la burguesía industrial. Recuerden, la burguesía nacional industrial. Es el grupo que pasa a tener el control del Estado durante este periodo. ¿ya? Durante este periodo. Entonces, no te olvides tú, ¿ya? Hay un cambio con respecto al poder. La burguesía nacional industrial, encabezados por Prado y Bustamante, son los que van a gobernar durante este periodo. Otro dato que termina siendo relevante durante esta etapa, Recuerden ustedes que esta burguesía para poder tener el control del gobierno necesita votos, ya que hice eso hace un rato. ¿Y quién tenía los votos? Los votos los venían teniendo los partidos populares, los partidos numerosos, los partidos de masas, y esos eran el APA y el Partido Comunista. A diferencia del tercer militarismo, no se va a terminar siendo tan agresivo contra ellos. Por el contrario, se va a buscar hacer alianzas con estos partidos populares para poder tener y mantener el control del gobierno. No te olvides tú. Por eso dice acá, como segunda característica de este periodo, que no solamente los presidentes van a terminar siendo civiles, es decir, no militares, sino que va a haber una mayor tolerancia hacia el Partido Comunista del Perú, que aquí está su símbolo, la hoz del martillo, que es el símbolo general del comunismo a nivel internacional, y el Partido Aprista Peruano, ¿ya? Aquí está su símbolo, la estrella con el APRA. ¿Qué significaba APRA? Recuerden que significaba Alianza Popular para la Revolución Americana, ¿ya? Entonces, estos dos partidos, repito, antes muy perseguidos, ahora va a tener una mayor tolerancia y una mayor relación de cercanía con ellos. Se les permite participar en procesos electorales, hay alianzas políticas con ellos. La idea era evitar el ascenso del fascismo al gobierno. Y no se olviden que el fascismo en el Perú está ligado a este partido llamado como la Unión Revolucionaria. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? El otro dato que termina siendo relevante de la época de la primavera democrática, ¿ya? Es el aspecto internacional, y esto no debemos olvidar. A nivel internacional, ¿qué es lo que venía pasando? Se venía desarrollando la Segunda Guerra Mundial. El Perú, ¿cómo se comporta en la Segunda Guerra Mundial? Mira, esto que está acá, que dice contexto internacional y cuestiones económicas, ¿ya? Lo voy a dejar un ratito para poder utilizarlo del gobierno de Prado específicamente, ¿ya?
para luego poder ver ahí algunos de esos casos. Acá hay una imagen, yo terminé poniendo un personaje que es especialmente interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, ya durante la Segunda Guerra Mundial, acá se pone, el Perú se declaró neutral. ¿Qué significa eso? Que el Perú no le declaró la guerra a nadie, ¿ya? Ni a Estados Unidos ni a Alemania, ¿ya? Ni a Estados Unidos ni a Alemania. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que, a pesar de que no le declaró la guerra a nadie, Perú tenía claro su posición. Perú terminaba siendo muy amigo de los aliados y sobre todo muy amigo de los Estados Unidos. Expulsamos embajadores de Alemania, Japón e Italia de nuestro país, sacamos a nuestros embajadores de estos territorios, pero el Perú no le declara la guerra a nadie. Ahora, por ejemplo, me está diciendo que el Perú no participa en la Segunda Guerra Mundial con tropas, y la respuesta es no. Pero sí hay peruanos que participan en la guerra mundial. Uno de ellos termina siendo siendo uno de los 4 peruanos que participan ya durante el proceso de la guerra. Repito, él es uno de los 4 personajes peruanos que participan durante el proceso de la guerra y van a terminar siendo parte del llamado desembarco en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, del día D, ya del ingreso al frente occidental europeo. Un peruano estuvo ahí presente y termina siendo ese que le estoy poniendo la imagen. Ahora, si hablamos de ahí, si hablamos de las características generales en el aspecto político, y vamos a ver los gobiernos. Son 2 los gobernantes, ya te dije, Manuel Prado Ugarteche y José Luis Bustamante Rivero. Cuando hablamos de Prado, cuando hablamos de Prado Ugarteche, hay que considerar lo siguiente. Prado es un personaje proveniente de una familia poderosísima, política y económicamente hablando. Manuel Prado Ugarteche es hijo de Mariano Ignacio Prado, quien ganó la guerra en España y quien se retiró del Perú durante la guerra contra Chile y que luego regresó, pero que le echaron la culpa que se había robado la plata y todo eso. La familia Prado era una familia muy rica, con empresas poderosas como la industria textil La Victoria o como el Banco Popular, entre varios otros negocios, ¿no? Porque también eran dueños de haciendas agrícolas y demás. Además, era una familia con muchos nexos políticos. Tenía familiares en la vida diplomática internacional, venían teniendo congresistas, venían teniendo alcaldes. Una familia muy poderosa, de las familias más poderosas del país. Su hermano, Javier Prado, que es el nombre muy conocido de una avenida, terminó siendo 2 veces rector de la Universidad de San Marcos. No estamos hablando de cualquier grupo. Los Prado importantes, van a llegar al gobierno. ¿Y Prado cómo llega al poder? Él tiene un partido llamado como el Movimiento Democrático Pradista. O sea, no puede ser más obvio de que Prado es el dirigente, ¿no? El Movimiento Democrático Pradista. Pero además, para poder llegar al gobierno, él tuvo la necesidad de tener el apoyo del Partido Comunista del Perú. Por eso te decía, hay una mayor tolerancia hacia los partidos populares a la izquierda. Prado tiene una alianza con el Partido Comunista del Perú y los miembros del Partido Comunista votan por Prado por una cuestión política. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué votaron por él? ¿Es raro, profesor, que haya votado por él? Sí, es muy raro. Es muy raro. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista representa al obrero, al proletario. Y la idea del comunista es bien simple, es bien simple. Nosotros tenemos que tomar el control del Estado para terminar socializando los medios de producción y terminar estableciendo una sociedad igualitaria, ¿ya? Entonces, lo raro es que el proletario, el obrero, apoye a la burguesía industrial, que supuestamente son sus opresores, para que él termine teniendo el control del gobierno. ¿Por qué lo apoyan? ¿Por qué lo apoyan? Uno, porque el Partido Comunista Peruano está ligado al Partido Comunista de la Unión Soviética, al Partido Comunista Ruso. Y la Unión Soviética, no te olvides que estamos en la Segunda Guerra Mundial, dice, no. Por si acaso, partidos comunistas del mundo tienen que apoyar a gobiernos democráticos, no fascistas, no fascistas. José líder de la Unión Revolucionaria, fascista, y Prado representaba la opción democrática y por eso lo apoyaron a él. Pero eso terminó generando problemas. Dentro del Partido Comunista, no muchos estuvieron de acuerdo. Votaron porque el líder del partido lo dice, pero no estaban muy de acuerdo porque ¿cómo vamos a apoyar a la burguesía? Esto fue canalizado, aprovechado por alguien, el APRA. El APRA no participa del proceso electoral, no participa del proceso electoral. Es más, acá mira esta caricatura. Tienes la imagen de Manuel Prado Ugarteche con una smoking, pero con una porra en la mano, y tienes a Javier Latorre siendo precisamente perseguido por él.
Durante la época del gobierno de Prado hubo una fuerte persecución a los apristas. No tanta como en la época del tercer militarismo, pero no eran sus amigos y había represiones contra ellos. Él apraba de decir, ¿por qué me reprimo? Porque yo soy el partido del pueblo. El Partido Comunista dice que ellos son, pero mira cómo se ha puesto del lado de la burguesía y de los grandes empresarios. Yo no, a mí me siguen persiguiendo, así que por lo tanto yo soy el líder realmente del pueblo. Aprovechando eso, la Central General de Trabajadores de Perú, la CGTP, que era del Partido Comunista, ¡pam!, se rompió. Un grupo de obreros ya no quiso seguir con la CGTP y se fue con la Confederación de Trabajadores del Perú, la CTP, como dice acá, que era liderada por parte de los apristas, el sindicato aprista. Así que el movimiento obrero se partió, uno, porque el APRA lo dividía, y dos, porque el Partido Comunista tomó una mala decisión política de aliarse con la burguesía industrial. ¿Ya? No te olvides tú. Segundo, ¿ya? Lo que te decía hace un rato que estaba dejando para un momento. A nivel internacional hay dos eventos, la guerra con el Ecuador, que lo veremos en un rato, y la Segunda Guerra Mundial. A ver, ya te dije, el Perú se mantiene neutral, pero tiene una posición claramente a favor de los aliados. Profesor, ¿qué hacemos a favor de los aliados? Te explico. A ver, pregunta, ya pregunta. Tú ya has visto esto en tu curso de Historia Universal. Dime tú, ya dime tú, ¿quién es el principal, ya, quién es el principal enemigo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Quiero 8 respuestas, ¿ah? Ya, 8. Si no hay 8, yo comienzo a preguntar uno por uno. Aquí hay 36 alumnos. Quiero 8 respuestas. ¿Ya? Por el chat interno, mándame tus respuestas. Quiero 8 respuestas. Si no, comienzo a preguntar uno por uno y comienzo a poner notas. Ya, va uno. De 8, estoy pidiendo 8. Para ver quiénes están ahorita atentos en clase. Van 2. Vuelvo a repetir la pregunta para los que recién están pasando la voz. ¿Quiénes son? Ya, ¿quiénes son? ¿Quién es el principal enemigo de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Ya? Tengo hasta el momento 3 respuestas. Van 4 ahorita, necesito 8. ¿Ya? Si no tienes que comienzar a preguntar uno por uno, van 5. Faltan 3. Van 6 y faltan 2. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, me están diciendo por acá, me están poniendo China, Japón, China, ¿ya? Japón, la Unión Soviética, Japón, la Unión Soviética, Alemania. La respuesta es Japón. El principal enemigo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial es Japón. ¿Por qué? Porque tiene algo que Japón quiere, el Océano Pacífico como una zona de control comercial. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Recuerda que Estados Unidos o Japón ataca Pearl Harbor, una base aeronaval en Hawái, en el centro del Pacífico que le pertenece a Estados Unidos. Y de ahí la relación se puso muy tensa. Estados Unidos utilizó eso como pretexto para entrar en la guerra. Y Estados Unidos pensaba, si Japón me quiere hacer daño, ¿ya? Si Japón me quiere hacer daño, tendría que atacar mis negocios, ¿ya? Mis negocios. Si mis negocios están en Estados Unidos. Y si Japón me intenta atacar mis negocios en Estados Unidos, yo tengo cómo defenderme rápidamente. Pero Estados Unidos pensó, pero también tengo negocios en México, en Centroamérica, en América del Sur. Si quiere hacer daño, puede atentar directamente contra esos lugares. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Le pidió a países como el Perú, por ejemplo, lo siguiente: dame una base militar en tu territorio y yo a cambio de eso tengo negocios o comercio contigo. Te compro materia prima a un muy buen precio. Bueno, eso no solamente lo hizo con el Perú, hizo el llamado Tratado de Préstamos y Arriendos. Con lo cual nos compraban materias primas a un buen precio, pero teníamos que dar bases militares. Ecuador le dio una base naval, al igual que Chile, y Perú y Chile, además, también le dieron bases aéreas. El Perú le dio la base aérea del Pato en Talara. Segundo, el Perú va a terminar pensando, Estados Unidos pensó en esto. Japón no solamente me puede atacar desde afuera, también me puede atacar desde adentro. Hay una fuerte migración japonesa en América Latina y estos japoneses pueden terminar atacando directamente mis inversiones. ¿Qué hizo, por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos? Le pidió a los países de América Latina que a los japoneses en sus territorios sean expulsados hacia Estados Unidos, a campos de concentración. El único país que terminó aceptando eso fue Perú. Ya fue Perú. Pero es parte de la dependencia que veníamos teniendo los norteamericanos. ¿Ya? Ahora, ¿en qué nos beneficiamos? Se incrementó tremendamente la exportación de materias primas durante este periodo. Pero también hay otros aspectos que son importantes. Mira tú. Prado, no te olvides, representa a la burguesía industrial. Ya, la burguesía industrial.
Pero recuerda, nuestra burguesía industrial no es generadora de tecnología ni de conocimientos. Nosotros compramos maquinarias procedentes de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué cosa fue lo que se hizo? ¿Qué cosa es lo que se va a hacer? Mira tú, Prado, lo que va a terminar estableciendo es lo siguiente, ya es lo siguiente. Le va a decir Estados Unidos, mira, somos una nueva opción de gobierno, queremos que por favor ustedes nos terminen apoyando nuestro desarrollo. Entonces, uno va a decir, uy, mira, es un poco difícil, porque por la experiencia de la Primera Guerra Mundial nosotros vamos a requerir que toda nuestra producción esté ligada al proceso de la guerra, ¿ya? Entonces no podemos facilitar ya lo que ustedes quieren en el Perú. Es más, yo no voy a terminar produciendo muchas cosas que ustedes requieren, así que sería bueno que ustedes mismos produzcan lo que requieren. Escuche ese dato, ¿eh? Porque a partir de ese momento nace un sistema llamado como el ISI. ¿Qué cosa es el ISI? Te lo digo porque están las preguntas más adelante. ISI es la industrialización por sustitución de importaciones, en castellano. ¿Qué es importar? Importar es traer productos exterior. ¿Qué significa sustituir? Cambiar uno por otro. Entonces, ¿qué cosa es la importación por sustitución de importaciones? La idea era bien simple. Yo no voy a traer productos del extranjero, sino que los voy a cambiar por una producción nacional. Para eso está la industrialización. Eso lo aguanta, pero para industrializar un país se necesitan maquinarias, ¿ya? Y el Perú, como está diciendo, que no produce tecnología. Es ahí donde viene un segundo punto. Estados Unidos le dice a Perú, no te puedo terminar vendiendo, ya no te puedo terminar vendiendo muchos productos, pero lo que sí puedo hacer es lo siguiente. Hay máquinas que para mí ya son obsoletas, que no me sirven mucho, ya son tecnología atrasada. Y eso te puedo vender, Perú. Eso lo aguanta. El Perú compra tecnología atrasada, sí, pero toma en cuenta que para lo que Estados Unidos era tecnología desfasada, atrasada, para nosotros terminaba siendo tecnología extraterrestre. ¿Ya? Es como que yo, por ejemplo, me compre ¿ya? Un celular. ¿Ya? Me compro un Samsung Galaxy S18, ¿ya? Ahorita están en el S21, ¿ya? Pero el S18 termina siendo, digamos, más barato en comparación a cuando salió y termina siendo un celular todavía de alta gama, ¿ya? Yo tengo una 52, que es buenazo, ¿ya? Pero un S18 es mejor que este, a pesar de que esta vez continuamos como 2 años, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. Algo que para ellos ya no sirve mucho, para nosotros termina siendo tecnología avanzada. Nuestra burguesía industrial es compradora de maquinarias, ¿ya? Compradora de maquinarias, y con eso va a comenzar a producir su industria nacional. Segundo, ¿ya? Aprovechando que Estados Unidos necesitaba recursos y que Prado representa la burguesía industrial, se hicieron algunos casos. Por ejemplo, se va a terminar creando la Corporación de Desarrollo del Santa o la Hidroeléctrica del Santa. Profe, ¿y eso qué cosa es? ¿Eso qué cosa es? Te explico. Ya te explico. Eh, si tú quieres promover a una burguesía industrial nacional, bueno, la burguesía industrial debe tener industria. Y para que tenga industria, esta industria requiere como fuente de energía la energía eléctrica, ¿ya? Así que, por lo tanto, una forma de producir energía eléctrica es a través de las hidroeléctricas. Cuando están las caídas de agua, se ponen turbinas que van a terminar girando precisamente por la caída del agua y van a generar energía eléctrica. Con eso se genera energía eléctrica para la costa y la sierra central del país, facilitando el incremento de nuevas industrias a nivel nacional, sobre todo en esta región, ¿ya? Por otro lado, se termina creando la Corporación de Amazonas. ¿Ya? La Corporación de Amazonas era la corporación para la producción del caucho. Te explico, porque lo hemos visto antes. Durante el segundo gobierno de Patierola y durante la República Aristocrática, el Perú vende mucho caucho porque en Estados Unidos la industria Ford está produciendo automóviles en gran cantidad. ¿Qué pasó? Después de la Primera Guerra Mundial, se comienza a plantar caucho en otras partes del mundo, ¿ya? Para ver en qué lugar se podía adaptar y mejorar la producción. Y en un lugar donde crece, pero se multiplica la planta del caucho, es en una colonia francesa llamada Indochina, en el sudeste asiático. Era tanta la producción de caucho que se decidió ya no comprarle caucho ni a Perú ni a Brasil, ¿ya? Pero en plena Segunda Guerra Mundial, Japón avanza por el sudeste asiático y le quita, ¿ya? Y toma el control de Indochina, quitándoselo a los franceses. Este caucho que se terminaba utilizando ¿ya? En la industria de Estados Unidos y Europa Occidental se perdió. Se perdió. ¿Y cómo se perdió? Estados Unidos comienza a decir, uy, ¿y ahora dónde hay caucho? Donde siempre hubo, Perú y Brasil. La corporación del Amazonas va a terminar sirviendo para extraer el caucho y se va a terminar apoyando en una empresa norteamericana llamada Goodyear. No sé si han escuchado ese nombre. Es una empresa que produce llantas, la Goodyear. ¿Ya? Producto de eso tenemos el desarrollo de la corporación del Amazonas.
y así por el estilo. Algunas industrias comienzan a surgir en este contexto. Segundo dato que es importante en relación a la Segunda Guerra Mundial. El Perú vende un montón de materias primas. Ganan los empresarios, los trabajadores tienen chamba, el Estado gana plata. Pero, como entra mucha divisa extranjera, como entran muchos dólares, porque estamos vendiendo a Estados Unidos, ¿qué pasa cuando el mercado se inunda de una moneda extranjera? Bueno, lo que pasa es que la moneda nacional comienza a perder valor. ¿Qué significa que la moneda nacional pierda valor? ¿Ya? Significa que ahora puedes comprar menos cosas con el dinero que terminas teniendo. Es decir, si antes tú podías comprar con un sol panes, ahora puedes estar comprando 8. Se devaluó el precio de la moneda. En ese momento, la gente comenzó a protestar. ¿De qué me sirve tener tanto trabajo si con lo que gano no puedo terminar comprando mis alimentos? El gobierno, como primera solución que hizo, ¿ya? Y eso es lo que estaba en la diapositiva anterior, el gobierno como primera solución fue, o lo que hizo fue, incrementar el salario de la población. Si tú ganabas 800 soles, ya no ganas 800, ganas 950 para que puedas comprar todo lo que tengas necesidad. Bueno, bacán, la gente estaba contenta. Pero luego el precio de los productos seguía subiendo porque los dólares seguían entrando. El gobierno que hizo incrementó los salarios de la población hasta en 4 oportunidades. Luego le dijeron al gobierno, ten cuidado, ¿ya? Porque la guerra mundial no va a durar para siempre. Y cuando la guerra mundial acabe, el precio de los productos van a bajar porque ya no van a haber tantos dólares. Y si el precio de los productos baja, pero nosotros hemos subido los salarios no vas a poder bajar, la gente se va a chorar. Por lo tanto, haz otra cosa. En lugar de ya seguir subiendo los salarios, controla el precio de los productos. Por eso dice acá, durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial y durante el gobierno, se establece una política de control de precios o de congelamiento del precio de los productos. ¿Qué significa? Que el precio del tarro de leche, ya, que costaba 3.20, debería costar 4 soles 20. Pero el gobierno, ¿qué es lo que hacía? En lugar de subirle a la gente ya su salario para que puedan comprar más leche, le decía a las empresas productoras de leche, mira, por cada tarro de leche que tú produzcas, yo te voy a terminar pagando un sol, ¿ya? Te voy a pagar un sol. Y con ese sol, tú vas a hacer de que el precio del tarro siempre cueste 3 soles 20. No lo subas. De esa manera la gente con el salario que tenía podía comprar. El gobierno controlaba los precios. Pero además de esto, hay un control de la moneda nacional frente al dólar. Y te explico el caso porque esto es lo que está pasando ahorita, ¿ya? Espero que hayas visto, porque lo pasan todos los días, ya, desde que ha entrado Castillo al gobierno y de los días previos. Pregunta, muchachos, a ver, los que están medianamente enterados con lo que pasa en la realidad. ¿Qué ha pasado con el precio de la moneda nacional? ¿Qué pasó con el dólar? ¿El precio del dólar ha subido o ha bajado? A ver, dime tú. ¿El precio del dólar ha subido o ha bajado? ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? ¿El precio del dólar ha subido o bajado? Ha subido, ¿ya? Estamos como en 4.12, ¿ya? Más o menos. La pregunta es, ¿ya? ¿Eso le conviene a la población? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Eso le conviene a la población? ¿Sí o no? ¿Ya? Por ahí me están diciendo, no, me dice Ato, no, me dice Durán, no, me dice Vargas, no, me dice Valí, no, me dice López, pero la respuesta es, profe, depende de qué población te hablas, ¿ya? Todo en esta vida depende de la óptica que le termines dando, de lo que quieras interpretar. Recuerden que cuando alguien se beneficia o cuando alguien se perjudica, otro se beneficia. Eso es lo que hay que entender siempre, ¿ya? Cuando alguien se perjudica, otro se beneficia. Hay que buscar quiénes son los beneficiados. Supongamos, o yo soy un exportador. Yo termino vendiendo mangos, espárragos, algodón, ¿ya? Cobre a nivel internacional, ¿ya? Cuando yo vendo esto a países como Estados Unidos, a mí me van a terminar pagando con dólares, ¿ya? No te olvides tú. Vendo productos por $1.000.000. Antes de que el precio de la moneda nacional se devalúe, ¿ya? Recuerden que ya yo vendí $1.000.000, que era igual a decir 3.500.000 de soles. Pero ahora, al cambio actual, yo gano 4.100.000 soles. Es un montón de plata más, ¿ya? Repito. ¿Cuál es la ventaja? ¿A quién le conviene que la moneda nacional se devalúe, que suba el precio del dólar? Le conviene al exportador, ¿ya? No te olvides tú, ¿ah? Al exportador le conviene que el precio del dólar suba porque sus ganancias van a terminar siendo mayores al cambio. Pero, ¿a quién no le conviene? ¿A quién no le conviene que suba? Pero no le conviene al poblador común y corriente, porque el precio de sus alimentos va a terminar incrementándose. Sube el precio del trigo porque el trigo no lo producimos en el Perú, sino en el extranjero, de Chile y de Estados Unidos principalmente, ¿ya? Y sube el precio de las tecnologías porque estas también dólares, porque no los traen desde el exterior. Una laptop ahora está muy cara, ¿ya? Pero tomen en consideración
que al que no le conviene es al importador. El que importa compra en dólares y los dólares ahora terminan siendo muy caros y por lo tanto tengo que tener muchos soles para poder obtener ese producto en dólares. No me conviene, repito, que se incremente el precio del dólar, le conviene al exportador y perjudica al poblador común y corriente y al importador, a la burguesía industrial. En este sentido, repito, para algo que representa la burguesía, va a establecer un control monetario para evitar de que la moneda nacional se devalúe frente al dólar y que la burguesía industrial se vea perjudicada. No te olvides tú. Salgamos de acá. Otra cuestión que es importante es que durante este periodo vamos a tener una guerra con el Ecuador. ¿Por qué? Vamos a retroceder 50 años, ¿ya? 1890, finales del gobierno de Cáceres, de Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres, a través de un representante, le dice al gobierno ecuatoriano, ¿ya? No quiero que seas amigo de Chile, quiero que seas amigo mío. ¿Qué cosa quieres? Y la respuesta de Ecuador fue bien simple. Quiero Tumbes, Jaén y Maynas, ¿ya? Tumbes, Jaén y Maynas, que aquí están en el mapa, que está en la parte inferior en el centro, ¿ya? Tumbes en el número 1, Jaén en el número 2, Maynas en el número 3. Bueno, el representante de Andrés Avelino Cáceres le dijo, mira, Tratado García Herrera, vamos a darte la mitad de lo que quieres, ¿ya? La mitad de Tumbes, la mitad de Jaén y la totalidad de Maynas para ti. Bueno, Ecuador estuvo de acuerdo y firmó el tratado. Pero el Congreso peruano, no te olvides tú, le terminó diciendo a Cáceres, tú no puedes hacer eso. Sé que lo hiciste de buena voluntad para poder evitar una alianza entre Chile y Ecuador, pero el único que puede declarar la guerra, firmar la paz o ver temas de límites es el Congreso. Así que por lo tanto, hiciste mal en esa decisión. Bacán, ya bacán. ¿Qué pasó? Bueno, lo que sucedió a continuación terminó siendo grave. ¿Ya? Terminó siendo grave. ¿Por qué? ¿Ya? Terminó siendo grave. ¿Por qué? Porque a continuación hubo un hecho muy especial. ¿Ya? Hubo un hecho muy especial. Como el gobierno peruano no le cedió realmente los territorios de Ecuador, los ecuatorianos, ¿ya? Tanto los estudiantes de escuela como los que se venían preparando dentro de las escuelas y oficiales militares, crecieron con la idea de que el Perú les había secuestrado territorios. Y por lo tanto nosotros éramos los malos de la película. ¿Qué pasó? Bueno, eso terminó generando de que siempre tuviéramos conflictos con el Ecuador. En 1941 volvió a aparecer un nuevo conflicto. Ecuador nos invade reclamando Tumbes, Jaén y Maynas, con el objetivo de tomar el río Sarumí en Tumbes, el río Marañón y el río Napo, y de esa manera tener salida al río Amazonas. Bueno, ante la invasión ecuatoriana, en varios puntos, el Estado peruano se puso las pilas y los atacó. Los vencimos en la batalla del río Zarumilla y les hicimos firmar el acuerdo de Talara. Pero además de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a terminar invadiendo o derrotando no solamente en tierra, sino los vamos a invadir por el aire. Por el aire destaca la figura monumental, ¿ya?, de José Abelardo Quiñones, y por eso están los billetes de 10 soles. ¿eh? José Abelardo Quiñones terminaba siendo un militar de la Fuerza Aérea, ¿ya?, que era muy conocido por las piruetas que hacía en las preparaciones que él venía teniendo. Pero termina pasando al rango de mártir y héroe nacional. ¿Por qué? Porque en plena batalla, en la zona de Quebrada Seca, ¿ya? Acá le estoy poniendo el nombre, ahí está la imagen de Quiñones, abajo le estoy poniendo una reseña. En plena batalla de Quebrada Seca, él con otros aviadores de la Fuerza Aérea Peruana comenzaron a avanzar hacia ese territorio en la frontera con el Ecuador. Y los ecuatorianos habían terminado poniendo metralletas, ya, metralletas de alto calibre. Cuando los aviones peruanos fueron avanzando, las metralletas comenzaron a lanzar balas y caen sobre el avión de José Abelardo Quiñones. ¿Ya? ¿Eso y ahí se murió por esos héroes? No. José Abelardo Quiñones lo que pudo haber hecho es eyectarse, salir con su asiento del avión, ¿ya?, y terminar abriendo sus paracaídas y salvar su vida. Pero Quiñones, loco, ¿qué es lo que hizo? Él dijo, bueno, pues, con fe, sin miedo al éxito, agarró su avión y lo terminó lanzando sobre las metrallas, precisamente los ecuatorianos, ¿ya? Se destruyó su avión, murió él, pero destruyó las metralletas que tanto daño le estaban haciendo a la Fuerza Aérea Peruana. O sea, arriesgó su vida, ya, terminó dando su vida por la patria, ya. Eso lo convierte en héroe nacional. Luego, el otro punto importante es que terminamos llegando con aviones con paracaidistas que fueron lanzados en una provincia ecuatoriana llamada la provincia del Oro, ya, del Oro. Y de esa manera se terminó tomando el control de este lugar.
El Perú había logrado frenar la invasión ecuatoriana e invadimos el Ecuador. La guerra la habíamos ganado por completo. Hitler nos envía una carta de felicitación, Hitler, el gobernante alemán, nos envía una carta de felicitación por haber utilizado táctica nazi, ¿ya?, al invadir la provincia del Oro a través de paracaidistas, porque lo había hecho anteriormente solo Alemania, al invadir Grecia y Holanda, ¿ya?, al invadir Grecia y Holanda. Ahora, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo tras esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo tras esto? Bueno, lo que pasó, que Perú había ganado la guerra, pero Estados Unidos estaba molesto. No molesto por la victoria peruana, está molesto por la guerra que Perú y Ecuador venían teniendo. Porque nosotros nos estábamos gastando en nuestra guerrita los recursos que Estados Unidos requería para la guerra mundial. Así que Estados Unidos dijo, mira, Perú y Ecuador se sientan y no se paran hasta que terminen poniéndole fin a este acuerdo. Se decidió que un brasileño llamado Brás Díaz de Aguiar, ¿ya?, sea el que defina la solución al problema entre el Perú y el Ecuador. Producto de eso se va a terminar firmando un tratado de paz llamada como el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, ¿ya? El Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro establecía que para poder evitar problemas a futuro se tenía que establecer una línea eh, definitoria, una línea fronteriza definitoria, física, inamovible en el paso del tiempo. Y esta iba a ser la cordillera del Cóndor. La cordillera del Cóndor, repito, ya establecida por Brás Díaz de Aguiar, terminó definiendo la culminación supuestamente de la guerra entre Perú y el Ecuador, pero el problema era que Ecuador ahora le arrebataba territorios a Perú. Ecuador nos había invadido, le habíamos pegado, lo habíamos votado y le tenemos que llevar territorios. El jefe de la Escuadra Nacional Peruana durante la guerra, Eloy Ureta, ¿ya?, que está acá su imagen, ¿ya?, Eloy Ureta, pues terminó reclamando airadamente, de manera pública, y va a terminar diciendo, ¿cómo puede ser posible, ¿ya?, que los militares que amamos a la patria y que terminamos dando la vida por la nación, ¿ya?, la vida por la nación, terminemos ganando una guerra y que los políticos terminen perdiéndole en la mesa, ¿ya?, no respetando la sangre de los héroes militares que han terminado peleando en el conflicto? Bueno, esa propuesta de Eloy Ureta automáticamente hizo que los militares, o que la población vea a Eloy Ureta como un potencial candidato a la presidencia de la República. Y este va a terminar siendo el otro punto, precisamente la clase. Para 1945, aún no culminaba la Segunda Guerra Mundial, Prado va a terminar convocando a elecciones presidenciales. ¿Ya? No te olvides, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucedió? ¿Ya? Prado va a convocar elecciones y hay dos candidatos. José Luis Bustamante Rivero, ¿ya?, abogado arequipeño, juez también arequipeño, del cual no se venía teniendo conocimiento de alguna cosa extraña. Justo, honesto, prófugo, no corrupto, ninguna propiedad extra, etcétera. Un pata muy bien preparado académicamente, ¿ya? Terminó siendo el candidato de un grupo llamado como el Fredena, ¿ya? El Fredena. ¿Qué cosa era el Fredena? El Fredena, que está por acá donde dice antecedentes, yo te lo he escrito acá al costado, era el Frente Democrático Nacional. El Frente Democrático Nacional no era un partido, era una alianza. Diferentes agrupaciones se habían unido, ¿ya?, y habían puesto como candidato Bustamante, ¿ya? El otro candidato era el de la Unión Revolucionaria, de tendencia fascista, Eloy Ureta. En el proceso electoral, los dos venían teniendo la misma cantidad de aprobación. Para poder ganar la elección, se dieron cuenta que había un partido, ¿ya?, que venía teniendo muchos seguidores y que podía definir el proceso electoral, el APRA. Eloy Ureta le propone a Ariel Torre del APRA que si le da sus votos, si el APRA vota por la Unión Revolucionaria, le iban a dar dos ministerios ya al APRA, los que elijan menos presidencia del Consejo de Ministros ni Ministerio de Economía. Ariel Torre decide escuchar también a Bustamante, y Bustamante le hace una oferta más ambiciosa, le propone 3 ministerios, los que quieran, y además la mitad ya de los miembros del Congreso. Con esa propuesta, el APRA apoya a Bustamante y este gana la elección en 1945. Pero hay algunos eventos que tomar muy en cuenta. El primer evento a tomar en consideración es que cuando Bustamante ya se instala como presidente, la Segunda Guerra Mundial acabó. Y por lo tanto nuestras exportaciones cayeron. Cayeron a condiciones normales, ¿ya? Las guerras mundiales o los grandes conflictos son hitos nada más, ¿ya? Hay que aprovechar porque se termina teniendo muchas ganancias, pero no es algo permanente, ¿ya?
Se volvió a condiciones normales, las exportaciones cayeron, mucha gente se quedó sin chamba, los salarios reales comenzaron a caer, y ya era una situación complicada. Bustamante, ¿qué cosa es lo que hizo? Por ejemplo, era la empresa petrolera fiscal para que el Estado peruano maneje la explotación de petróleo y pueda obtener más ganancias, se produce el incremento de las exportaciones para poder tener más ingresos para el Perú, porque ya no hay tanta plata en comparación precisamente al periodo presidencial pasado. Pero, tampoco había la necesidad de unirse frente al fascismo, porque el fascismo ya había sido eliminado. ¿Ya? A nivel internacional, las constituciones establecieron que el fascismo era ilegal, así que la Unión Revolucionaria ya no participaba más en el proceso electoral. El gran problema de Bustamante va a terminar siendo, como dice ahí, la oposición legislativa, la oposición del Congreso. ¿Ya? Desde el Congreso, el APRA, que tenía la mayoría de los congresistas, ¿qué cosa fue lo que hizo? El APRA va a terminar planteando esto. ¿Cuál es la función del Congreso? Recuerda que el Congreso es un poder legislativo, ellos hacen leyes, ya ellos hacen leyes. Y las leyes tienen que ser, eh, antes de aplicadas, tienen que ser aprobadas por el presidente de la República. Eso se llama derecho a la observación de leyes. El Congreso prepara una ley y el presidente de la ley dice, esta parte de acá no me gusta, yo estoy en desacuerdo con esto es inconstitucional, esto acá se puede reformar. El presidente hace observaciones y esta propuesta de ley es mandada al Congreso. El Congreso hace los cambios necesarios, el presidente lo revisa y si está de acuerdo, lo aprueba. Ya lo aprueba. El APRA, repito, con mayoría en el Congreso, que decía, el Congreso es el primer poder del Estado. O sea, que ellos son los que deben gobernar, no el presidente. Y precisamente lo decían porque el APRA tenía la mayoría en el Congreso y ellos querían gobernar el Perú desde el Congreso. Lo que querían era que Bustamante renuncie a su derecho a la observación de leyes, ¿ya? Y de esa manera las leyes del APRA automáticamente se cumplan. Bustamante fue varias veces al Congreso a terminar dando discursos y darle a entender al APRA que esto no es así, ¿ya? Que esto no es así, no, compadre, esto no es así. El, la, de acuerdo a Montesquieu, ¿ya? Porque así lo plantea Bustamante, que un pata muy bien leído, el Estado tiene tres poderes y cada uno de ellos cumple una función específica y uno lo manda sobre el otro, existe equilibrio, ya existe equilibrio. Entonces yo no puedo terminar renunciando a un derecho que me da la Constitución que me permite o me obliga a evitar que ustedes tengan demasiado poder, como ustedes también frenan el poder que yo pueda terminar teniendo. Justamente les terminé diciendo, señores, vamos a leer juntos la Constitución, ¿ya? Ustedes no pueden hacer eso, no pueden terminar quitando derechos y beneficios, punto, ¿ya? Punto. Pero el APRA no importa, esto es política, ¿ya? El APRA, para intentar poner de rodillas a Bustamante y hacerlo claudicar, el APRA le censura 40 ministros, les vota ministros a cada rato, para que Bustamante diga, ya, déjame gobernar, renuncio al derecho a la observación de leyes. Bustamante nunca renunció, ya, nunca renunció. Pero no es el único problema que tiene. El APRA es el mayor problema, pero hay otro grupo, la Alianza Nacional. La Alianza Nacional termina siendo el grupo de congresistas que representan a la oligarquía hacendaria, a los grandes terratenientes de la costa y la sierra, ¿ya? De la costa y la sierra. Y ellos querían que Bustamante cambie dos cosas. Uno, ellos querían, sobre todo los de la sierra, que Bustamante anule la ley del Yanaconar. Te explico. En 1947 había nacido la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y en la ONU, en su carta fundacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que todo trabajo tiene que ser remunerado si no es esclavitud. ¿Ya? Si no es esclavitud. En el Perú, los yanaconas no recibían un salario, sino solamente una porción de tierras. Y en esa porción de tierras la cultivaban cuando había agua y también tenían que trabajar la tierra del ramonal. Y además tenían que ser suscribientes cuando ellos tenían investimento. Entonces, eso era esclavitud. Bustamante anuló el yanaconaje con el nombre de la ley del yanaconaje, que no la legalizaba, sino que la rechazaba. Los ramonales de la sierra diciendo que Bustamante elimina esa ley porque nos perjudica porque tengo que pagar muchos salarios y no me conviene. Bustamante dijo, no puedo irme en contra de las leyes internacionales de la ONU. ¿Ya? Así que los ramonales de la sierra lo odiaban. Y los hacendados de la costa también. ¿Por qué? Porque Prado hizo y Bustamante mantuvo el control del precio de productos y el control del precio de la moneda nacional frente al dólar. Repito, ¿a quién le convenía que la moneda se devaluara? A los exportadores, como los exportadores de azúcar y algodón de la costa peruana. Ellos le pidieron a Bustamante que anule el control del precio de la moneda y Bustamante dijo no, va a perjudicar a los industriales y a la población en general. Así que se negó.
En 1947, Bustamante, como dice ahí, disolvió el Congreso. ¿Por qué? Porque en 1947 se produce el llamado receso parlamentario. Después, cada año, en julio de cada año, se produce el inicio del año legislativo. De acuerdo al Congreso, si un tercio de los congresistas no está presente, no se puede iniciar el año legislativo, no se puede iniciar el trabajo del Congreso. Si es que no están presentes, el presidente tiene la obligación de convocar hasta en 3 oportunidades a los congresistas. Y si sigue habiendo un rechazo ya de más de un tercio, entonces, por lo tanto, el presidente puede disolver el Congreso. Y así lo hizo. Ya que la Alianza Nacional no quiso participar, y eran más de un tercio de los congresistas, Bustamante decide cerrar el Congreso de la República, tomando en cuenta lo que decía la ley y la norma. El APRA va a terminar saliendo a las calles a decir que Bustamante es un fascista, un tirano, un dictador, un opositor a la voz del pueblo y bla, 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 y va a terminar diciendo que es un miserable y todo lo demás. ¿Sabes qué pasó? ¿Ya sabes qué pasó? Bueno, lo que va a terminar sucediendo es algo bien simple, ya bien simple. Bustamante y Rivero, su imagen decayó. Además de la crisis económica, ahora había una crisis política, ya había un cierre en el Congreso, y se decía de que él era el culpable de todo cuando él no lo había hecho. ¿Ya? Pero Bustamante se pasó de sangre. Bustamante hubiera sido un buen presidente para Suecia, ¿ya? Para Noruega, para Dinamarca, donde la vida política es más estable. Pero en el Perú tú tienes que ser mucho más vivo, mucho más tendenciero en la política. Y Bustamante era muy sano, ¿ya? Se lo comieron con zapatos y todo. A eso tienes que sumarle que los apristas asesinan al director del diario La Prensa, ¿ya? Francisco Graña Garland, porque criticaba demasiado al APRA, ¿ya? Esto hizo de que el diario La Prensa y el diario El Comercio comiencen a pedir al ejército que intervenga y que ponga fin no solamente al débil gobierno de Bustamante, sino también al APRA como un partido terrorista, así le comienzan a decir. Siguiente caso, el APRA con un grupo de marinos intenta de manera desorganizada un golpe de Estado que es frenado por parte del ejército peruano. A la cabeza del ejército, Manuel Odría, quien ha defendido la democracia en el Perú. Bustamante celebra a Odría y lo condecora como un defensor de la democracia. 2 semanas después, Odría le dio golpe de Estado. Y viene el llamado Chenio, pero que es parte de la próxima clase todavía. Para terminar con Bustamante, ya antes de que su gobierno haya acabado, Bustamante en el año 1947 estableció el Decreto Supremo 781 que establecía la soberanía marítima peruana sobre las 200 millas paralelas a la costa. Argumento peruano, ¿ya? El Perú y todos los países del mundo eran dueños del suelo y el aire, ¿ya? Es decir, la proyección hacia el espacio del territorio nacional que les corresponde. Bacán. El mar era de libre navegación a nivel internacional desde 1814, así se había establecido en el Congreso de Viena. Pero Perú va a decir, aguanta. Lo que pasa es que nuestro mar es diferente. Nosotros deberíamos tener un mar cálido porque estamos cerca del Ecuador, pero tenemos un mar frío gracias a la corriente marítima de Humboldt o corriente marítima peruana que pasa por nuestras costas, con un grosor de entre 50 y 200 millas dependiendo de la temporada del año. Pues el Perú va a decir, como este mar frío es lo que nos da la biodiversidad marina que digamos teniendo, es el Perú reclama este territorio como suyo, como suyo. Automáticamente nosotros dijimos el territorio es nuestro y nadie más va a entrar sin nuestro permiso. Ecuador y Chile también propusieron lo mismo. Y en conjunto, encabezados por el Perú, ante la recientemente creada ONU, vamos a terminar peleando para que se reconozca a nivel internacional. Y la ONU lo hizo. Así que el Perú terminó siendo el país que promovió este derecho a la soberanía marítima mundial. ¿Ya? No te olvides. Ahora, vamos a terminar la clase dando las claves de las dirigidas. En la pregunta número 1, ¿qué cosa dice? Una característica de la economía peruana en el primer gobierno de Prado fue, ¿ya? Y la respuesta termina siendo el desarrollo de la industrialización por sustitución de importaciones. La burguesía industrial nacional va a producir lo que no podemos comprar del exterior producto de la Segunda Guerra Mundial. 2. El protocolo de Río de Janeiro, que puso término definitivo al problema limítrofe con el Ecuador, se basó en, y la respuesta es el informe de Díaz de Aguiar, quien estableció que para evitar problemas se debía establecer una frontera visible e inamovible como era la cordillera del Congo. La pregunta 3 no está, así que olvida, no te olvides. La pregunta 3 va a domiciliaria. Hagan las domiciliarias que están perdiendo notas por no hacerlas. Son 3 preguntas básicas. 4. El mayor éxito diplomático de 1942 fue el protocolo
que pasa amistad y límites con el Ecuador, que fue suscrito en el gobierno de. ¿Quién fue el presidente? Ya cuando se suscribe el Tratado de Paz con el Ecuador, Manuel Prado Ugarteche. Pregunta 5. Al producirse la Segunda Guerra Mundial, el Perú apoyó a, y la respuesta es, apoyó a los aliados. ¿Ya? Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Pregunta 6. El Partido Comunista apoyó el primer gobierno de Prado debido a qué? A su total apertura democrática. Recuerden, la Unión Soviética no quiere saber nada con los fascistas y por eso apoya a los gobiernos democráticos. Pregunta 7 y 8 también van para tu domiciliaria, no te olvides tú. Pregunta 9, el gobierno de Bustamante promulgó el decreto de la soberanía sobre las 200 millas marinas. Es seguramente su medida más importante. Y último, el gobierno de Bustamante, apoyado por el Frente Democrático Nacional, tuvo que hacer frente a graves problemas políticos ante el golpe de Odría. El más significativo fue el receso parlamentario de 1947. Precisamente el hecho de que congresistas no participen en ese proceso electoral y que termine dando paso al cierre del Congreso, a la oposición del APRA y todo lo que vino durante ese proceso. ¿Ok? Muchachos, vayan a su aula virtual, refresquen su aula virtual, por favor, ¿ya? Y entren al temático, ¿ya? Son 11:59. De 12 a 12:10 está habilitado tu temático para que puedan terminar resolviendo. ¿Ya? Hasta las 12:10, nada más, si terminas antes, mucho mejor.